Dice: por lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ustedes que lo aman sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Esa será la sección que estudiaremos en esta mañana. La predicación se titula Fe y gozo predichos. Hermanos, miremos afuera, el mundo, el día a día de las gentes sin Cristo. Parece que el propósito de la gente sencillamente es nacer, crecer, reproducirse y morir, mientras son absorbidos por la autocomplacencia, el entretenimiento y la indiferencia. Esa es la vida normal de la gente de afuera. No tienen nada más a qué aferrarse que a sus riquezas, que a las personas allegadas que aman o a sus pasiones. Pues aquello a lo que el mundo tanto se aferra y su forma de vida reflejan su condición de muerte espiritual. La semana pasada mirábamos la sección desde el 1 hasta el 5. Vimos las características de los destinatarios de la carta. En pocas palabras, vimos que eran los peregrinos elegidos, que fueron preconocidos por el Padre, redimidos por el Hijo, santificados por el Espíritu Santo, para una esperanza viva y una herencia, ¿cómo era? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Seguimos con la idea, porque en el verso 6 dice, por lo cual, ¿sí? O sea, esto hace parte de una continuación de lo que se está hablando. Es una línea de pensamiento lógica que no ha terminado. Eso que estamos viendo se conecta con lo que hemos estado estudiando hasta hoy. Y en pocas palabras, el mundo no cuenta con nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza viva irrumpe hasta más allá de la muerte. El mundo no tiene el gozo de la obra salvadora de la roca de los siglos, que es Cristo. Por eso el mundo sucumbe fácilmente ante la depresión, ante el suicidio, ante la desesperación, ante la inmoralidad, porque no tienen nada firme ni eterno a que ellos puedan abrazar, aferrarse. Tienen una esperanza muerta, débil, pasajera, pero la nuestra es viva y es más allá de la vida. Entonces, si nosotros tenemos esos privilegios de una esperanza viva y una herencia celestial, ¿qué tipo de vida llevan los peregrinos elegidos? Si ellos tienen garantizadas la esperanza y la herencia, entonces ¿cómo explicamos que los peregrinos elegidos tengan que asumir situaciones duras? Y cuando ellos pasan por situaciones difíciles, ¿cuál es la respuesta de ellos a la adversidad?
En esta sección vamos a mirar que el apóstol Pedro sigue hablando al corazón de los hermanos dispersos. Y él les está diciendo: hermanos, así como ustedes tienen una esperanza viva y una herencia celestial aseguradas, es necesario que su fe sea robustecida y madurada en esta vida. El apóstol los elogia, los anima para que sigan abrazando la fe y el gozo que los ha caracterizado, que aguarden pacientes la salvación que de hecho ya tienen. Eso es lo que vamos a mirar en esta mañana en 2 puntos. Primer punto: fe preciosa, gozo inefable, versículos del 6 al 9. Y el segundo punto vamos a mirar una gracia profetizada, versículos del 10 al 12. ¿Listos? Comencemos. Primer punto: fe preciosa, gozo inefable. Verso 6 dice: por lo cual ustedes se alegran, por lo cual ¿qué? La esperanza viva y la herencia incorruptible. Por eso ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, Pedro como pastor sabe muy bien de las distintas aflicciones y tentaciones que estaban pasando los destinatarios. Y a pesar de que él sabe los problemas que están teniendo, las palabras de Pedro no son escapismos. Escapismos es como negar la realidad, como haciéndole una terapia a la persona para que escape de la realidad y se imagine que lo que está pasando no está pasando en verdad, sino que es un sueño o es algo lo cual Dios va a venir a raptarlos de repente. No, Pedro no está alentándolos con escapismos ni con manipulaciones psicológicas. Pedro tampoco les está diciendo: reprendan la dificultad. ¿Están pasando pruebas? Reprendan. Pedro no les está diciendo: aten demonios, aten espíritus de dificultad, espíritu de persecución, espíritu de amenazas. No, eso no es bíblico, no está diciendo eso. Por el contrario, el apóstol les está haciendo ver que las diversas pruebas que están pasando son necesarias. ¿Y qué más dice? Un poco de tiempo, son momentáneas. 3 características tienen las pruebas. Son diversas porque vienen de todos los colores. Ese tema ya lo estudiamos cuando vimos Santiago capítulo 1, que son variadas. ¿Qué más dice Pedro? Son momentáneas, duran poco tiempo. Alguno puede decir: bueno, pero toda la vida he pasado por lo mismo. ¿Eso es poco tiempo? Sí, porque comparemos esta vida con la eternidad. Es poco tiempo. ¿Y qué más dice? Necesarias. 3 características de las pruebas. ¿Cómo voy a decir que esas pruebas vienen del diablo? ¿Cómo voy a decir que tengo que reprender esas pruebas? Hermano, no, porque la finalidad de las pruebas, ¿cuál es? ¿Qué dice el texto? Dice ahí: tengan que ser afligidos. Es necesario, dice el versículo 7, para que sometida a prueba su fe. En otras palabras, las pruebas sirven para fortalecer la fe. Es más, miren la expresión: sometida a prueba su fe. Miren las palabras que él escoge: tenga que ser sometida a prueba. Es como si Pedro estuviera diciendo: la mano de Dios misma es la que está sometiendo a autentificación la fe de ustedes. ¿De verdad es genuina? ¿De verdad es auténtica? Entonces Dios nos toma y nos pasa por la prueba, ¿sí? Esa es la idea que él está queriendo expresar. Todos los hijos de Dios tenemos que pasar pruebas, hermanos.
Es muy fácil alzar las manos con fe en medio de la prosperidad, de los buenos tiempos, de la tranquilidad, pero seguiremos con ese mismo corazón cuando lo perdemos todo, cuando estamos enfermos, cuando recibimos traiciones, cuando, bueno, en fin. ¿Será que seguimos igual de firmes como Job, por ejemplo? Estas cosas que el apóstol ha enseñado, los lectores originales las saben. No son cosas que ellos ignoren. Y es algo muy especial, miren el 7. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, miren el 8 ahora, ustedes que lo aman sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo vean, se alegran, ¿sí? O sea, dense cuenta. Los lectores conocen lo que Pedro está diciendo, no es nada nuevo para ellos. Y porque saben todo eso, es que han sido capaces de mantenerse firmes. ¿Qué les está diciendo el versículo 8? Al final dice, se alegran con gozo inefable. Solamente es posible con cristianos que a pesar de que están pasando momentos difíciles, estén alegres. Eso es muy extraño. Para el mundo eso es loco, pero para el cristiano no, porque ellos se mantienen firmes en lo que han aprendido. ¿Cómo? Con una alegría desbordante. Dice en la Nueva Biblia de las Américas, ustedes se regocijan grandemente. ¿Cómo puedo alegrarme si estoy perdiéndolo todo? Me tocó hasta irme de mi patria, soy expatriado. Dejé mi tierra natal a miles de kilómetros huyendo porque me iban a matar, me iban a quitar todo, me amenazaron, quedé sin empleo, pero sigo feliz y contento. Hermano, ¿qué está pasando ahí? ¿Está loco? No, es que es cristiano. Y la fe de ellos seguía siendo igualmente preciosa como la que tenían antes de pasar por el tiempo de prueba. Eso nos enseña que la fe genuina de los hijos de Dios no puede ser extinguida por la prueba. El gozo del cristiano es inextinguible. ¿Por qué? ¿En qué está basado el gozo del cristiano? ¿Qué hemos estado viendo? En una esperanza viva y en una herencia reservada en los cielos. Por eso es que el creyente puede alegrarse aún en los momentos de pérdida, de dolor, de soledad, de derrota, de enfermedad, de limitación, de pobreza, de persecución, porque su alegría viene de una relación irrompible con Dios. Su alegría viene de unas promesas que son seguras, que Él las tiene por ciertas porque se las dio Dios. Por eso ninguna tribulación puede destruir la fe de los escogidos. La palabra dice allá arribita, dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, Pedro está diciendo, hermanos, no se me ocurre con qué comparar la fe, pero pienso en el oro. El oro, para que sea precioso y valioso, tiene que ser sometido a un horno y sacado y metido y sacado y metido para que la escoria salga y sea puro. Y el oro es quizás lo más cercano a lo imperecedero, a lo duradero, a lo precioso, valioso, bello. Y aún así el oro perece. Dice ahí, el oro aunque perecedero. O sea, él está diciendo, mi ejemplo no es perfecto, pero es lo más cercano. Nuestra fe es como el oro, tiene que ser probada con fuego. Pero es que ni siquiera al oro se le compara, porque nuestra fe es imperecedera y el oro sí perece. El oro puede ser destruido si se somete a un calor excesivo, con la presión, en fin. Pero la fe, por más fuego, por más presión que reciba, nunca será destruida. Impresionante. Leamos algunos textos. Romanos 8, 18.
Este pasaje nos enseña un poco sobre lo que les decía ahorita, de que son momentáneas. Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí o no? Duele y dura mucho, pero no se compara a la gloria, la alegría, la fe imperecederas que tendremos para siempre, jamás. Miremos 2 Corintios 4:17. Y este pasaje nos ilustra sobre la finalidad de las pruebas. Dice: esta leve tribulación, decía Pedro, momentánea, poco tiempo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo se expresa? Hermoso y elegante. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Volvamos al texto. La fe de los escogidos, la fe de los que han sido redimidos, santificados y escogidos, que es lo que vimos la otra vez, es más preciosa que el oro que perece. No obstante, también requiere ser probada con el fuego de diversas pruebas. ¿Para qué? Dice el versículo 7. Para que ésta pueda ser digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. La intensidad del sufrimiento, de la aflicción, del dolor, de la prueba, de la tentación, está diseñado para fortalecer, embellecer y elevar el valor, por así decir, de la fe. Por ejemplo, Proverbios 17:13, se los leo, dice así: Proverbios 17:3, dice: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero Jehová es quien prueba los corazones. ¿Sí? Los metales preciosos requieren ser expuestos a temperaturas altísimas para poder darles forma, para poder elevar su calidad, su valor. Bueno, los corazones de los hijos de Dios deben ser probados. Entonces, ¿qué es ese falso evangelio que le dice a la gente que si es cristiana no va a tener pruebas? ¿Qué es el falso evangelio? Un falso evangelio que le dice a la gente que va a ser próspero, que como es hijo del rey va a tenerlo todo, que Dios quiere bendecirlos, que no se va a enfermar, que Dios, como Dios de milagro, ningún cristiano puede enfermarse. ¿Cómo así? Eso no enseña el evangelio. El evangelio dice que necesariamente debemos ser sometidos al fuego de la prueba, porque es una fe que es imperecedera. Y así como los metales preciosos deben ser expuestos a la intensidad del horno, el creyente también ha de ser probado. Pretender decir que nunca vamos a ser probados y que eso es del diablo, es escapismo. O sea, escapamos de las situaciones difíciles. No es cierto, no estoy pasando por eso. Se da un autoengaño. ¿Cómo puede compararse nuestra fe tan frágil, muchas veces inestable, con el oro puro? ¿Cómo podemos discernir que nuestra fe, la suya y la mía, son genuinas? Mira el versículo 8, volvamos a Pedro.
Primera Pedro 1:8 dice: ustedes lo aman sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable. Hermanos, la respuesta a esta pregunta está aquí. Pedro testifica que sus lectores aman al Señor sin haberlo visto. Primera prueba de que mi fe es genuina: yo sigo amando al Señor. Mi primer amor, Él, mi tesoro, mi perla de gran precio, es Él. Y he perdido todo, no tengo nada, estoy pasando por pruebas, tentaciones difíciles, momentos duros, pero lo amo. Primera señal. Segunda señal, versículo 8 ahí mismo: creyendo en Él. Luego dice: se alegran con gozo inefable. Los que creen en el Señor y lo aman sin haberlo visto, aún en medio de la prueba tienen un gozo inefable y glorioso. Pedro tiende a ser así, ¿no? Recordemos, cuando habló de la herencia, usó 3 palabras para describirlo. Y ahora que nos habla del gozo, le dice inefable, gloriosa. ¿Usted sabe qué es algo inefable? Algo inefable es algo que no puede expresarse con palabras, algo que es indescriptible. ¿Cómo puede ser posible que sintamos un gozo indescriptible aún en medio de la pérdida? Porque la fe es genuina. ¿Pero acaso el cristiano no puede entristecerse? Claro que sí, lo hemos estudiado muchas veces en Salmos, en Job. El cristiano puede llegar a decir palabras por dejarse llevar por sus sentimientos, sí, pero a lo profundo de su espíritu todavía hay un gozo que es inefable, que es glorioso. A pesar del dolor, de la tristeza que se esté viviendo, lo amamos y sentimos alegría y gozo ante su presencia. Bien, leamos Juan 20:29. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se le apareció al apóstol Tomás, que había dicho que si no veo, que si no toco, que si no meto mi dedo? Bueno, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Juan 20:29 dice en la traducción viviente: benditos son los que creen sin verme. Nosotros pudiéramos pensar, no, pues para el apóstol Pedro es fácil, o la fe es más sencilla, porque él caminó personalmente con el Señor. Él vio su gloria, escuchó su voz, lo vio resucitado, ascendido, y ahora lo vemos que está dispuesto a dar su vida por una fe que un día negó. Pero hermano, no solamente Pedro le es fácil, los peregrinos elegidos también. Porque miren la descripción que está entre líneas: los peregrinos elegidos siguen profesando amor por el Señor, una fe preciosa y un gozo igualmente intensos por el Señor. Y eso es lo mismo que siente Pedro. ¿Ven? Eso gozamos. Es más, nosotros que no vimos al Señor personalmente, tenemos una bienaventuranza que no tuvo ninguno de los apóstoles. La de Juan 20:29. Bienaventurados los que creyeron sin haberme visto. Versículo 9 dice: obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Aquí él no está diciendo que por medio de la fe o de su gozo ellos ganan o obtienen como una especie de ganancia la salvación. Aquí él lo que está diciendo es
que estos hermanos que están teniendo la fe preciosa probada por el fuego, que mantienen su gozo inefable y glorioso a pesar de todo, ellos ya tienen la salvación, obteniendo. Eso en la expresión original da a entender que ya la tienen. Ya la tienen. Estos son verdaderamente hermanos salvos. ¿Nosotros podemos tener una fe gozosa como la de ellos? Claro que sí. Porque la misma fe que se les regaló a ellos, a la primera y a la segunda generación de cristianos, la seguimos teniendo después de tantas generaciones, hermanos. Listo, segundo punto, una gracia profetizada. Versículos 10 al 12. Leamos el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Conste, ¿no? Él está hablando de gracia, de la gracia destinada. A propósito de lo que ya hemos visto, el Padre conoció de antemano, Él escogió a los peregrinos elegidos, para ellos estaba destinada la gracia. Y vimos cuando estudiamos en la introducción que la gracia es el núcleo central de toda la carta. Entonces, la fe y el gozo de lo que estamos hablando son producto de esa gracia. Este milagro de gracia había sido predicho por los profetas de antaño. Ellos inquirieron, investigaron y profetizaron de la gracia salvadora que había sido destinada para un remanente. Por eso el Señor Jesús una vez dijo en Mateo 13:17: de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Sí? Los santos del antiguo pacto anhelaban, ellos estudiaban diligentemente saber esas cosas que para ellos no era, sino era para el futuro. Y dense cuenta, ellos entendieron que era una gracia destinada para ese remanente de personas que iban a tener la fe preciosa y el gozo inefable y glorioso. Pues claro, ¿quién puede amar, creer y alegrarse como lo hacían los destinatarios de esa carta en medio de pruebas que se parecen más a un horno? ¿Quién puede, hermano? Humanamente hablando, nadie. La única explicación es la elección divina. Solamente un escogido puede aguantar, puede perseverar, sufre, llora, pierde, es derrotado en muchas ocasiones, sí, pero permanece. La elección divina es la única explicación para que personas comunes hayan sido dotadas con tal luz de los cielos que pueden perseverar en medio de un mundo que es hostil contra ellos. El mundo nos detesta por la verdad que representamos. El mundo nos detesta porque parecemos locos, gozosos cuando no tenemos nada. El mundo nos detesta porque les parecemos ridículos. Preferimos perder el tiempo, según ellos, domingo reuniéndonos a escuchar una especie de conferencia en vez de hacer plata. Para ellos es absurdo que se mantenga una fe en alguien a quien no hemos visto y creamos en una vida después de esta. Ese es el mundo. Pero para nosotros, hermano, la única manera de lograr creer, amar y alegrarnos con todo esto, darle el peso de gloria, el valor eterno que tiene, solamente se explica por la elección divina que Dios haya escogido. Porque humanamente, ¿qué? ¿Somos mejores? No, somos iguales. Versículo 11 dice:
Los profetas indagaron escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí el apóstol está diciendo, los profetas estudiaron. Ellos no tenían claro qué persona, qué tiempo, cómo iba a ocurrir todo eso. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, pero no sabían quién sería. Ellos sabían que iba a venir un Mesías a reinar, pero no sabían cómo se iba a llevar a cabo. Pero entonces, ¿qué hicieron? Siguieron escudriñando y siguieron estudiando hasta que un día el Espíritu Santo les reveló. ¿Y qué les reveló? Que era necesario que el Mesías sufriera primero y luego entrara en la gloria. O sea que los profetas entendieron el Evangelio aún antes de que el Evangelio hubiese sido traído por Cristo mismo. Ellos pudieron contemplar la necesidad de que Cristo tuviese que padecer primero antes de ser glorificado. O sea, a ellos les fue revelado no solamente esto, miren el versículo 12. Sino también se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio. ¡Wow! Es decir, ellos entendieron primero que Cristo debía padecer primero antes de ser glorificado, pero también entendieron que todo lo que les fue revelado, que sus propias palabras iban a ser de consuelo y fortaleza para otros, para los destinatarios verdaderos de sus profecías. ¿Quiénes son los destinatarios, los beneficiarios de las profecías del Antiguo Pacto? ¿Quiénes? Los que hoy son beneficiados por la predicación del Evangelio. Impresionante. Todo eso que ellos anhelaron entender, que escudriñaron y estudiaron para tratar de contemplarlo, en realidad estaba reservado para el futuro, para los que iban a escuchar el Evangelio por boca de los apóstoles. Ellos entendieron eso. El Espíritu Santo se lo reveló. Y miren qué impresionante. El mismo Espíritu que reveló las cosas a los profetas es el que hoy sigue revelando el Evangelio a la gente. Leamos Hebreos 11:39. Dice: ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios no entregó todo a ellos, les entregó una parte y con esa parte ellos debían estudiar para contemplar lo que vendría. Lo mismo pasa con nosotros. Ahora a nosotros se nos da una porción, que por cierto es más grande porque tenemos la de ellos también, ¿sí?, para estudiar y poder contemplar lo que nosotros tenemos hacia el futuro, la segunda venida de Cristo, los consuelos que hay en los cielos nuevos y tierra nueva. Podemos inquirir, indagar, estudiar, escudriñar todo eso. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe y nuestro gozo. Hermano, es que seamos realistas. ¿Quién puede subsistir con su fe cuando viene la adversidad, el dolor, la aflicción, la prueba, si no entiende eso? ¿Por qué hay supuestos evangélicos que se van al mundo otra vez cuando pasan por situaciones difíciles?
¿Por qué la semilla que creció entre piedras murió? La que creció entre espinos fue ahogada. ¿Por qué? Hermano, no tuvo raíces. ¿Dónde se colocan esas raíces? En esas verdades. Esas verdades. Verdades que los ángeles quisieran tan solo mirarlas de lejos. Porque son cosas gloriosas que fueron dadas solamente para ese remanente que sería beneficiado por la predicación del Evangelio. Y los ángeles quisieran tan siquiera asomarse a mirarlas, porque el Evangelio no fue dado a los ángeles. Ningún ángel es salvo por la predicación del Evangelio, pero sí los humanos pecadores. A los ángeles les parece asombroso, impresionante, maravilloso, cosas que ni ellos mismos han visto en los cielos, las están viendo acá en la tierra, cuando se asoman tan siquiera a ver que el Señor redime a miserables pecadores y los convierte en sus hijos. Que el Espíritu de Dios viene y revela el Evangelio a gente ciega, muerta y sorda, y les da vida, los convierte en peregrinos elegidos, santos, que por más de que pasan por un horno de fuego, salen vivos como Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor los echó allá al horno. Salen los escogidos del fuego sin que les pasó nada. Ay, pero ¿acaso en las persecuciones de Roma no murieron muchos cristianos? ¿Acaso vino un ángel a salvarlos? No, no vino. Porque providencialmente Dios a veces salva a algunos de morir y a otros no. Pero algo sí es irrefutable. Aquellos que los leones se comieron, aquellos que murieron desintegrados como antorchas en los coliseos romanos, aquellos que mueren decapitados por los musulmanes o apaleados por los budistas, aquellos que mueren apedreadas en las veredas romanas, aquellos que mueren crucificados por terroristas, hermanos, por más de que murieron físicamente, su fe fue imperecedera y pudieron resistir hasta el final porque el Señor los había escogido. Los peregrinos elegidos son tan felices en medio de la dificultad, por eso, llenos de fe en medio de la incertidumbre, característicamente santos en medio de una sociedad corrupta y en constante deterioro. Y para terminar, digo estas conclusiones. Nuestra fe, nuestra fuente de gozo indescriptible y glorioso se halla en la persona de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy no lo vemos, pero un día lo veremos. En Juan 17:24, Cristo dijo: Padre, te ruego que ellos puedan ver mi gloria, la gloria que tuve al comienzo contigo, quiero que ellos la vean. Nosotros la veremos. He ahí el final de nuestra fe. Él es nuestra herencia, Él es nuestra salvación, Él es nuestra fe, Él es nuestro gozo. Y esas verdades nos llenan de valor y fuerza para afrontar el dolor que la providencia nos depare. Es la esperanza segura la que nos sostiene en medio del sufrimiento. Nos deja ver la valía de nuestra fe, enfoca nuestra mirada hacia la eternidad con Cristo, ¿sí? Y así como Cristo tuvo que sufrir primero para llegar a la gloria, nosotros viviremos ese mismo patrón. Hemos de experimentar aflicción antes de disfrutar la gloria. Y esa aflicción es diversa, no sabemos cómo, son diversas. En algunos es de una forma, en otros de otra, pero cualquiera sea la que Dios depare, es porque el Señor capacitará para que resista, Mientras tanto nosotros, si queremos hallarnos ante su presencia con la belleza resplandeciente de una novia gloriosa, inmaculada, debemos ser pasados por el fuego, un fuego que saca a la luz la escoria que todavía está en el corazón.
Échele un vistazo a su semana. Yo le echo un vistazo a la mía y veo en el transcurso de la semana pecados que surgen de mi corazón, pecados que pensé que habían sido derrotados, vencidos, pecados que son un fastidio que surgen. Esa es la escoria, y la prueba sirve para que esa escoria siga emergiendo, siga saliendo a la luz, para que yo la vea, la confiese, arrepiente, le pida perdón al Señor y perdure, permanezca, persevera. Para eso sirven las pruebas, hermanos. La prueba nos deja ver la impaciencia, la falta de temperamento, de dominio propio, la falta de sobriedad, la susceptibilidad, el orgullo. La prueba deja ver la malicia, la envidia. La prueba saca eso que usted dice, yo no sabía que tenía eso. Para eso sirve la prueba. Bienvenida a la prueba que saca a relucir nuestra maldad para extirparla. Bienvenida a la tentación que nos deja ver nuestra debilidad y las inclinaciones que todavía hay para huir victoriosos. Pero sobre todo, bienvenida a la gracia y el poder que vimos, ¿se acuerdan? Según su gran misericordia, mediante el poder que nos escolta. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Bueno, bienvenida a la gracia y el poder que nos capacitará para asirnos de ese premio celestial. Si entre nosotros o los que ven la grabación hay alguien que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano, amigo, usted no tiene esa esperanza viva ni esa herencia en los cielos. No la tiene. Cuando venga la tribulación, el dolor o la pérdida, usted no va a resistir. Va a sucumbir igual que los de afuera, porque no tiene nada que aferrarse. Arrepiéntase y crea en aquel que es más precioso que cualquier placer que esta vida le puede ofrecer. Qué triste es no tener más alegrías que aquellas cosas que un día van a perecer, cosas que van a volver al polvo. ¿No le parece que es mejor tener alegría y gozo inefable y glorioso en alguien que es más allá de esta vida, que es eterno? Ponga sus ojos con fe en el Señor Jesús y podrá conocer esta fe preciosa, más preciosa que el oro, y este gozo inefable y glorioso que capacita para resistir las diversas pruebas. Amén. Oramos.